Ok, buenas tardes, vamos a continuar entonces con el curso y les recuerdo dónde estábamos. Estábamos viendo el tema del rendimiento de una extracción, de la expresión matemática de rendimiento de una extracción, que como nosotros vimos en la clase pasada, parte de un balance de masa en fase orgánica partido por los moles totales, y se hace un arreglo matemático que no lo voy a repetir, pero que en el fondo busca conectar el rendimiento de una extracción con la constante de distribución. Tanto la termodinámica como ojalá la condicional, que es la que nos permite calcular el rendimiento a cualquier condición, ¿ya? Y discutimos, creo yo, de forma bastante extensa de cuáles son, digamos, las reflexiones que uno debe tener para no matematizar este tema, ¿okay? Y vimos que la ecuación final era esta, ¿no es cierto?, que es la que nos permite evaluar el rendimiento de una extracción en función del coeficiente de distribución, que depende de variables bien simples, la relación de volúmenes en la extracción, R, recordemos que R es la relación volumen orgánico-volumen acuoso, ¿ok? Obviamente que si yo pongo mayor volumen orgánico, el rendimiento de la extracción va a tender a ser mayor. Y también depende de la constante de distribución, que en ausencia de equilibrios acoplados es la constante de distribución termodinámica. En presencia de equilibrios acoplados, esta constante de distribución ya no nos sirve la constante de distribución condicional, el D condicional. ¿Ok? Ahora, esta expresión a nosotros nos sirve para hacer varias aproximaciones en términos de los problemas que queremos enfrentar. Opción número uno puede determinar cuánto debiera valer un coeficiente de distribución y por lo tanto un pH para conseguir un rendimiento, ¿ok? O uno podría calcular el rendimiento de una extracción dado un pH determinado. Ya esto es bidireccional. Esta ecuación matemáticamente es simple, pero depende cómo uno la trabaje, es cómo uno va a ir consiguiendo, digamos, las respuestas y los resultados que uno quiere obtener. Y al respecto, yo les había dicho a ustedes que lo que íbamos a ver el día de hoy es trabajar esta ecuación con la componente termodinámica en una hoja de cálculo Excel que nos permita a nosotros poder utilizar obviamente la potencia que tiene Excel para poder hacer alguna especie de cálculos y reflexiones de cómo separar. Si en última instancia lo que nos importa es cómo separar. Entonces, antes de avanzar a hacer el cálculo en Excel, yo quiero ver si es que tienen alguna duda, alguna consulta de lo que hemos visto hasta ahora, porque ahora lo vamos a aplicar a un cálculo, un poco más acabado con Excel, como yo les decía. Dudas, consultas, comentarios. Y les recuerdo que vimos la clase pasada también cómo uno podría más o menos estimar un pH para lograr un rendimiento determinado, ¿ya? También lo vimos eso en la última sesión. O sea, esto está conectado con pH. Entonces, antes de aplicar todo este tema del equilibrio ácido-base, las constantes de distribución condicional y los rendimientos a una planilla de cálculo Excel, yo quiero saber si tienen alguna duda, alguna consulta, algún comentario. Los escucho, las escucho. ¿No? ¿Todo claro? Bien. Por el momento nada, profe. ¿Nada? Ok. Bien, entonces vamos a comenzar ahora el tema de trabajar con Excel. Y al respecto, bueno, yo les pedí a ustedes que si está dentro de sus posibilidades, ojalá podamos trabajar con Excel todos, ya en su defecto, si no lo pueden hacer, tendrían que empezar a hacer cálculos individuales. En cualquiera de los dos casos, espero que les saquen el mayor provecho posible a esta clase. Y al respecto les voy a pedir que abran un Excel, ¿ok? Y aquí voy a abrir un Excel. Yo este Excel que les estoy mostrando, yo ya lo subí al aula, ¿ya? Este Excel tiene todo hecho, pero la idea es hacerlo paso a paso, ¿no es cierto?, ahora con ustedes, y además reflexionar de lo que estamos obteniendo, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, por favor, abran un Excel. Yo aquí voy a abrir una hoja nueva y vamos a ir trabajando cálculos, ¿ok? Voy a agrandar esto lo más que se pueda. Y
Vamos a darnos un sistema que podamos hacer cálculos, pero cálculos reflexionados. ¿A qué me refiero? De que nos vamos a dar un sistema de separación que nosotros de antemano, con los conocimientos que tenemos, por ejemplo, el de Chatelier o el desplazamiento del equilibrio, uno ya sabe más o menos qué esperar. El Excel va a ser la corroboración cuantitativa de una reflexión que nosotros tenemos que hacer antes, ¿ya? Entonces, supongan lo siguiente, miren, supongan lo siguiente. Supongan que ustedes tienen dos especies ácido-base, y aquí no lo voy a hacer igual en el caso anterior, lo voy a hacer con dos ácidos débiles. Vimos la clase pasada que era un ácido y una base. Ahora veámoslos con dos ácidos débiles. Supongan que ustedes tienen un ácido A y un ácido B. Y para efecto de simplificar el cálculo, los dos son ácidos monopróticos. ¿Ok? Y vamos a empezar a agregar valores. ¿Ya? Supongan que yo les voy a dar las constantes de distribución termodinámica con el solvente que vamos a utilizar. Les voy a dar los pKa. Y además les voy a dar la extracción que vamos a realizar. O sea, ¿a qué me refiero? ¿Con qué proporción de volumen? Un volumen orgánico, un volumen acuoso. ¿Ok? Entonces supongan lo siguiente, miren. Yo tengo un ácido A que tiene una constante de distribución de 200. ¿Ok? Tengo un ácido B que tiene una constante de distribución de 10. ¿Estamos? En el solvente que vamos a utilizar. Vayan por favor agregando estos valores ustedes en su Excel. ¿Ok? Supongan además que en el caso de el ácido A, ¿no es cierto?, es un ácido más débil que B. ¿Qué quiere decir eso? Que el ácido A tiene un pKa de, supongamos, de 6, ¿ok? Y el ácido B tiene un pKa de 3. ¿Estamos? Y asumamos que el volumen orgánico y el acuoso tienen las mismas proporciones. 100 ml, 100, ¿no es cierto? Y 100. Voy a poner al lado de la unidad para que no me interfiera en el cálculo. ml, ml. ¿Alguien me escribió algo en el chat? ¿Aló, aló? ¿Me escuchan? Dicen que se pegó esto, ¿me están escuchando? Profe, se lo escucha. Ah, ya. Sí, parece que fui yo. Solo a ti se te pegó, Coti. Ya. Profe, disculpe, es que a ¿Sí? mí también se me pegó un poco y desde que escribió el ácido, como que me perdí porque me preocupé de abrir el Excel y como que no me di cuenta que avanzó. Ya no hay problema, no hay problema. Entonces, lo importante es que si se les pegó, lo que estamos escribiendo acá son solamente las condiciones de extracción y las condiciones termodinámicas con las cuales vamos a trabajar. ¿Ya? Aquí lo voy a encerrar en cuadro, ¿no es cierto? Y la idea es que ustedes lo escriban y que sepamos lo que estamos escribiendo. ¿Qué escribimos? ¿Cuánto vale la constante de distribución de A y de B? 210. ¿Cuánto vale el pKa del ácido A y del ácido B? El del pKa del ácido A vale 6, el del ácido B vale 3. ¿Cuánto vale el volumen orgánico y acuoso? 100 ml cada uno, o sea, igualdad de volúmenes. Y con eso nosotros podemos hacer cálculo. Ahora, antes de hacer cálculo, fíjense, si yo les preguntara a ustedes, yo tengo una mezcla de A y B en agua, ¿cómo ustedes, cualitativamente, ahora lo vamos a ver en Excel, cómo ustedes cualitativamente pensarían que se podrían separar ambos ácidos, dadas estas condiciones? A ver qué me dicen. Sin hacer ningún cálculo. Por el pKa, ¿Ya? Dale. primero ajustar el pH a 5 para sacar a HA, a fase orgánica. Y una vez hecho eso, después... Ah, no, pues quedaría HB en fase acuosa. Excelente, excelente. No sé si todos lo ven, ¿ya? Pero lo que hizo su compañera es perfecto, ¿ya? ¿Todos lo ven o lo explico? Yo lo veo, lo estoy viendo. Lo ven, ¿no es cierto? Ya. Si por casualidad alguien no lo viera, voy a explicarlo. Voy a ocupar mi celular que tiene lapicito para explicar lo mismo. Voy a ver si me funciona esto. Deme un segundo.
Sí. Ojalá que me funcione esto, porque si no, voy a hacer el ridículo. ¿Ya? Voy a pantalla en blanco, ahí está. Voy a poner de lado. Ahí está. Ojalá que esta cosa me funcione. Ahí está. Entonces, sin hacer ningún cálculo, uno debiera imaginarse la curva de coeficiente de distribución. O sea, uno debiera esperar que en el eje Y tenemos, déjeme ver si me funciona, logaritmo del D, ¿no es cierto? Aquí tendríamos pH. Como dijo su compañera, el pH 5 es una excelente elección. ¿Por qué? Porque si tenemos, voy a marcar en rojo acá, pH 5 acá, y recordemos que el pK sub A del ácido A, lo voy a marcar aquí en azul, del ácido A es 6, este es el pK sub A del ácido A. Por lo tanto, la variación del coeficiente de distribución de A debiese ser más o menos así, debiese ser constante, y cuando ya se acerca a 6, debiese bajar. ¿Okay? Así debiese ser más o menos la curva de A. ¿Por qué? Porque aquí está como especie neutra, y aquí ya va a estar como anión. Y como ustedes saben, si está como anión, su coeficiente de distribución va a bajar. ¿Por qué? Porque su alfa sube. En el caso de B, no les voy a decir. ¿Cómo sería la curva de B? Si ustedes la quisieran dibujar arriba, ¿cómo sería la curva de B? Si ustedes quisieran dibujarla sobre la curva de A. El quiebre de la curva estaría un poco más a la izquierda. El quiebre estaría un poco más a la izquierda. Excelente, porque tiene un pK sub A de 3. Voy a marcarlo aquí en verde, ¿no es cierto? Más a la izquierda. Aquí estaría 3. ¿Ok? Y además de que esté más a la izquierda, ¿qué debieran esperar? Profe, ¿Sí? el pK sub A de 3 no era el del HA. Juraría que era el de B. No, es el de B. Fíjense, lo voy a proyectar de nuevo para que les quede Ya. como... Era el de B, ya, recalco, era el de B. ¿Ok? Lo estoy viendo acá, de hecho. O sea, el pK sub A de A era 6 y el de B era 3. ¿Ya? El quiebre de B debiese estar más a la izquierda porque el pK sub A es 3. Pero ¿qué otra cosa debieran esperar? Y esto no es tan fácil, ¿eh? No sé si todos lo ven. Además de que el quiebre debiese estar más a la izquierda, ¿qué otra cosa debiese ser diferente respecto a la curva de A? Debería estar más alto también el logaritmo de distribución. ¿A qué te refieres más antes? No Alto, entiendo. más alto, más arriba. ¿El logaritmo, la parte del D de B más arriba o el logaritmo del D de A más arriba? de D de B, más arriba. ¿Por qué más arriba? Porque... no, pues estaría más abajo, porque es igual Porque el logaritmo. Ya, sí. Exactamente. Recordemos que, aquí voy a cambiar de color, este punto que está acá en A, este punto que está acá en A, sería logaritmo de 200. Voy a agarrarlo bien que me quedo medio feo esto. ¿Por qué logaritmo de 200? Porque recordemos que el KD de A vale 200. Y a un pH ácido, dado que el alfa vale 1, el D va a valer igual al KD. ¿Ok? Pero el KD del ácido B no vale 200, vale 10, creo que es lo que pusimos en el ejercicio. Vale 10, exactamente. Por lo tanto, logaritmo de 10 es más bajo que el logaritmo de 200. Por lo tanto, la curva de B, que la voy a dibujar acá en verde, debiese partir por acá, más abajo. No digo que lo estoy haciendo a escala, no tengo graduado el eje Y, pero lo que sí estoy seguro que parte más abajo acá. Es constante, pero hasta pH 3, porque después aquí empieza a bajar. ¿Ok? Así más o menos debiese ser la curva. ¿Ok? Y como decía su compañera, si uno eligiera pH 5 es una buena elección. ¿Por qué? Porque a pH 5 la extracción de A sigue siendo alta y la de B ya ha bajado bastante.
¿Ok? Ahí estaría el pH 5. ¿Estamos? Entonces, uno debiera esperar que a pH 5 el logaritmo del D de A, del ácido A, sea logaritmo de 200. De hecho, ustedes me podrían decir cuánto vale el rendimiento. Así, con un cálculo muy simple, ustedes me deberían decir, mira, a pH 5 el rendimiento del ácido A vale tanto. Ustedes podrían calcularlo ahora, sin Excel. ¿Ya? Lo que no me podrían decir es cuánto vale el rendimiento de B. ¿Por qué? Porque B, su logaritmo de D no vale 10 a pH 5, vale menos que 10. O sea, aquí la curva de B estaría acá, HB, y aquí ya estaría como B menos. Lo que sí estamos seguros es que a pH 5, el logaritmo del coeficiente de distribución de B es mucho menor que 10. Porque a pH 5 el alfa es bastante alto. El alfa de B. ¿Me siguen? Dudas, consultas, comentarios. Ahora lo vamos a hacer en Excel, ciertamente, pero esto tiene que ser coincidente. ¿Qué era lo que íbamos a hacer en Excel? A determinar. No solamente vamos a calcular cuánto varía el coeficiente de distribución en función del pH, vamos a calcular cuánto varía el rendimiento de extracción en función del pH. Yeah. ¿Ok? Eso es muy, muy importante. Ahora, les anticipo, miren, ¿puedo borrar este gráfico? Pues lo voy a borrar ahora, para responder un poco a la pregunta que hace Ignacio. ¿Puedo borrarlo? Dele nomás. ¿Sí? Es que quizá hay gente que está escribiendo o anotando. Lo voy a borrar. Esto, el lapicito funciona genial. ¿Sí? Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer en Excel? Que es un poco lo que preguntaba Ignacio, ¿no es cierto? Nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a tener también una curva, espérense, donde en el eje Y va a seguir siendo pH, ¿ok? Pero el eje X, perdón, va a seguir siendo pH, el eje X, la variable independiente, pero en el eje Y no vamos a poner logaritmo de D, vamos a poner rendimiento. Ahora, ¿qué es lo que uno debe ir a esperar? Gráficamente, ¿ok? Que vamos a obtener cuando hagamos las curvas de rendimiento de A y de B en función del pH. En el caso de A, ¿no es cierto?, que uno debiera esperar que la curva va a ser más o menos así, el rendimiento es máximo, no digo que es 100%, digo que es máximo hasta pH 6 y después va a caer. ¿Ok? Porque aquí va a estar el pH 6 para A, este es 6, ¿no es cierto? Y esta sería la curva de A. ¿Qué debiéramos esperar para la curva de B? Deberíamos esperar que la curva parte más bajo en rendimiento, porque tiene un D más bajo, ¿ok? Cae antes, ¿ok? Y cae más o menos a pH 3. Esa sería la curva de... Esto deberíamos esperar todo. ¿Ya? ¿Estamos? Eso yo necesito que ustedes lo tengan en la cabeza antes de hacer cualquier cálculo. Si el Excel da una cosa contraria, está malo el Excel. O sea, está malo lo que agregaron a Excel, me refiero yo. ¿Estamos? ¿Y la parte constante qué indica? La parte constante, ¿qué es lo que indica? Indica el rendimiento que tú obtienes cuando tu D, en el caso de B, vale 10, que es el máximo valor que puede alcanzar el coeficiente de distribución de B, y en el caso de A, cuando tu D vale 200, que es el máximo valor de D que puede alcanzar el D de A cuando el alfa vale 1. Yo no le puedo pedir más rendimiento al sistema que el que me da cuando el alfa vale 1. No sé si me explico. Ya, sí, sí. ¿Recuerdan que yo les dije? Sí, Kathleen. ¿Y esta curva en qué se diferencia de la anterior? Como que se ven igual, digo yo. O sea, se ven igual desde el punto de vista que tienen el mismo eje X. La diferencia está que aquí pusimos rendimiento. En el caso anterior habíamos puesto el logaritmo del D. Pero como el D es proporcional al rendimiento, no estoy diciendo que es linealmente proporcional, estoy diciendo que es proporcional. Es decir,
a mayor D, mayor rendimiento, ¿ok? Por eso las curvas se ven parecidas. ¿Dónde está la diferencia? Que la caída, ¿no es cierto? Por ejemplo acá, la caída en esta zona no tiene aquí una pendiente -1. Si yo pusiera logaritmo de D en el eje Y, la caída tiene pendiente -1. Pero como puse rendimiento, la caída tiene una forma, siempre me equivoco en la expresión matemática, que es la misma curva, la misma caída de una curva ácido base. Se llama, no sé cómo, matemáticamente. ¿Ya? Tiene una caída que no es recta. ¿Ok? Más dudas, consultas. ¿Estamos? Yo no puedo graduar el eje Y al ojo. Bueno, yo tenía una profesora que hacía cálculos mentales de logaritmos, ya no tengo esa habilidad. ¿Okay? O sea, miraba, yo no puedo poner una graduación acá al ojo. Eso lo vamos a ver con Excel. Ya, no me da la cabeza matemática para decirle, oye, el intercepto con el eje Y vale rendimiento 0,98. No puedo hacerlo. ¿Ya? El Excel no va a decir. ¿Ya? O sea, ¿cuánto vale este rendimiento que está acá o este rendimiento que está acá? Veámoslo con Excel. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, comentarios? Ok. Si no hay dudas, voy a cerrar acá. Sí. Es maravilloso esta cuestión. Me gustó. Perdón, me acaban de tocar el timbre. 5 segundos. Ya, perdonen que me voy a entregar justo una encomienda, así que en cualquier momento me voy a tener que parar de nuevo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ingresar estas ecuaciones en Excel. Y les repito, los que llegaron ahora recién, ingresen por favor esta información que está ahí. Es decir, ingresen la constante distribución de A, 200, la constante distribución de B, 10. Ingresen los pK sub A, 6 para A, 3 para B, e ingresemos la igualdad de volúmenes. Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a empezar a agregar las columnas. Voy a desplazar esto más arriba. Paso a paso. Es decir, vamos a poner una columna que se va a llamar protón. Vamos pH, no, pH. Vamos a poner otra columna que va a ser protón. Vamos a poner otra columna que se va a llamar coeficiente alfa, el alfa. ¿Ok? En este caso, el alfa de HA, el alfa de HB. ¿Ok? Vamos a poner otra columna que se va a llamar el D de HA y el D de HB. Y vamos a poner una columna que se va a llamar rendimiento de HA y rendimiento de H. Perdón, aquí me faltó. Por esto para la. Y rendimiento de HB. Y vamos a empezar a agregar entonces valores de pH hacia abajo. Justo ahora vienen a entregarme las encomiendas de consulta. Ahora sí, ¿están ahí? Ya. Entonces,
Vamos a empezar a escribir pH hacia abajo, de 0 a 14, ¿ok? Vamos a hacerlo de incremento de 0,1 en 0,1. Entonces, ahí yo les recomiendo que, por ejemplo, ingresen el valor 0 primero, y para no andar escribiendo, imagínense, 140 números, lo que tienen que hacer es que en la columna 3, ¿no es cierto?, pongan el símbolo igual, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hacen? Agregan la columna anterior, que para efectos nuestros es 0, y le suman más, ojo, el incremento de pH, 0,1 unidad. Fíjense que aquí me da 0 y 0,1, y aquí ustedes pueden arrastrar hacia abajo, es decir, marcan la celda, marcan el punto verde de la esquina inferior derecha. Fíjense que aquí, a mí se me arma aquí una cruz pequeña, ¿no es cierto? Apretan, arrastran, ¿ok? Aquí me pasé. Voy a irme hasta la columna 140. Ahí. Bueno, se me pasó. Y sueltan, ¿ya? Me llegó hasta pH 22, obviamente, que es como mucho. Voy a ir borrando todo esto que está de más. Entonces, si no escriben uno a uno toda esta tontera, ¿ya? Voy a achicar esto para que me quede más decente. Voy a achicar para borrar bien, perdón. Voy a borrar todo esto que está ahí. Y ahora agrando. Ahí, se fijan, se fue de 0,1 en 0,1 unidad hacia abajo. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Consultas hasta acá? ¿Agregaron el pH hacia abajo? ¿Aló? ¿Hasta dónde hay que llegar, profe? Hasta 14. Hasta el número de la columna 140. Más o menos. Ah, ok, 142. gracias. ¿Perdón? ¿Qué es el 142? Ya, 142. Súper, gracias. Ahí llegan hasta 14. ¿Ok? ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿Están todos listos? ¿Listas? Sí. Vamos a transformar pH a concentración de ion hidrónio, porque en el alfa no va pH, en el alfa va concentración de ion hidrónio, concentración de protón. ¿Cómo hacemos eso? Recuerden que si yo quiero transformar pH a concentración de ion hidrónio, simplemente tengo que hacer 10 elevado a menos pH. ¿Ok? Si quieres lo escribo acá. Déjame ver si me funciona el lapicito. Acá. Bolígrafo. Entonces, concentración de ion hidrónio es 10 elevado a menos pH. ¿Ok? Esa es la ecuación que tenemos que agregar. ¿Estamos? Ya. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nuevamente hay que transformar la celda en un operador de cálculo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esto es igual a... Déjame ver si tengo el teclado bien para que no se me vaya. Esto es igual a ¿qué? A 10. El elevado es este símbolo. Búsquenlo en su teclado, este símbolo de gorrito. ¿Ya? Búsquenlo por favor en su teclado. Ya que no todos lo tienen la misma tecla. Yo no les puedo decir qué tecla es. Depende de su teclado. Si tienen, si tienen el teclado configurado en inglés o en español, si lo tienen configurado en español de España o en español latino, va a depender de dónde está esa tecla. ¿Ya? En mi caso, se aprieta Shift, la tecla que está al lado de la P. ¿Ya? No sé cuál es el caso de usted. ¿Ya? Al Profe, 94. lo mandaron por el chat. Súper. Alt más 94. Excelente. Entonces, es 10 elevado a, paréntesis, menos pH. Que es, ahí hay que apretar la celda de al lado. 10 elevado a menos A2, la celda A2. Y ahí cierran paréntesis. ¿Ya? Y ahí me dio, se fijan, concentración de protón 1 molar, que está bien, pues eso es pH 0. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Consultas? Y aquí hacemos lo mismo, arrastramos hasta la celda 142, hasta abajo.
¿Ok? Ahí está. Y cuadra los cálculos. O sea, por ejemplo, pH 14 es 10 a la menos 14 molar, que es lo que plantea ahí el resultado. ¿Ya? Dudas, consultas, comentarios. Voy a bajarle los decimales yo, no me gusta con tanto decimal. ¿Profe, podría repetir la fórmula? Sí, sí, miren. Y aquí fíjense acá arriba, aquí tengo la fórmula yo. No sé si la alcanzan a ver ahí porque se ve como medio chiquitito. La fórmula la voy a escribir. Está escrita en Excel arriba, donde marqué aquí en negro. ¿Ya? Aquí, fíjense en la celda B2, ahí está escrita. ¿Ya? La voy a Ah, ok, escribir, gracias. la voy a escribir también a mano. ¿Ya? Es 10 elevado a menos pH. ¿Ya? Esa es la fórmula que estamos escribiendo. Profe, ¿Sí? consulta, con tan poquitos decimales, a partir del número 46, ¿se va a cero el valor? ¿No importa? Claro, o sea, pero mira, lo importante es que cuando tú reduces los decimales, esa es solamente una reducción visual. Excel matemáticamente los considera todos. ¿Ya? O sea, no hay problema que yo entiendo lo que tú vas, pues si nos vamos a la celda 42 te va a quedar 0, porque claro, es 0,00013 ceros más, ¿ok? No te lo va a mostrar, te lo va a mostrar como 0, pero no quiere decir que Excel lo toma como 0, considera todos los decimales. Que no aparezcan ahí no hay problema, ¿ya? La única forma que Excel no te tome todos los decimales que tú apliques en la función Excel que se llama redondear el número. Ahí Excel, al redondear, corta los decimales, ¿ya? ¿Todos están bien? ¿Todos están bien? ¿Sí? ¿Ya tienen cálculo el cálculo de Proton? ¿Sí? ¿Alguien tiene algún problema? ¿Se quedaron atrás? No, todo bien. ¿Está bien? Súper. Vamos a ver ahora el tema del alfa, ¿ya? Recuerden, ¿cómo es la expresión matemática del alfa? El alfa de un ácido débil, recordémoslo. ¿Ya? Lo voy a escribir acá lo más bonito que pueda. El alfa de un ácido débil, por ejemplo de HA, también es válido para HB, sería 1 más, estoy factorizando por el ácido. ¿1 más qué? ¿El K? Exactamente. K sub A, ¿ok? Partido en la concentración de hidrógeno. Exactamente. Ese es el alfa. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es agregar esa ecuación. ¿Cómo la agregamos? La voy a dejar ahí. Ya, total, no afecta en lo que voy a poner acá. Ya, aquí tengan cuidado, porque aquí vamos a tener que ocupar la función fijar celda, ¿ya? Entonces, ¿cómo agregamos esta ecuación? El alfa es igual, para el caso del HA, es 1 más K sub A. Y aquí me faltó una cosa, pero ya, disculpen, voy a devolverme. Necesitamos el K sub A. Ahora, acá yo les tengo dado el PK sub A, no el K sub A. Entonces voy a correr esto para abajo para transformar el PK sub A en K sub A. Entonces, ¿cómo quedarían los K sub A? El K sub A sería igual a, mismo cuento, el K sub A es 10 a la menos PK sub A. Eso es K sub A. Entonces voy a transformar las PK sub A en K sub A. 10 elevado, ¿no es cierto?, a la menos PK sub A. Ahí tenemos el K sub A de A, y lo arrastro a la derecha para sacar el K sub A de B. ¿Estamos? Voy a poner todo esto cerrado, centrado para que quede de cerca. Entonces calcúlenme por favor los K sub A. ¿Vieron cómo los calculé? Simplemente apliqué la ecuación
acá en la celda J4 y arrastré la celda para K4. Me va a calcular inmediatamente el K sub A de B también. ¿Dudas? Consultas. ¿Por qué hice ese cálculo? Porque en el alfa no va el K sub A, en el alfa no va el PK sub A, va el K sub A. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Permíteme achicarte un poquito, ahí. Si yo quiero calcular el alfa del ácido, ¿qué tengo que hacer? Poner igual a ¿qué? A 1 más K sub A, que es el alfa del ácido, dividido por protón. Protones en esta primera celda es B2. ¿Ok? Ahí el alfa me debiera dar Profe, 1, ¿sí? ¿no debería ir un paréntesis ahí para que no haya un problema? ¿O da lo mismo? 1 más. ¿Dónde dices tú, perdón? En la C2, en esa casilla. Porque si no lo va a tomar como 1, o sea, va a dividir todo por la concentración de De B2. protones. Ah, mira, creo que no, pero por precaución lo voy a poner, ¿ya? A ver si cambia el resultado. Creo que no. Creo que al revés, o sea, si tú quisieras que toda la expresión fuera dividido por protones, tendrías que poner 1 más J4, paréntesis, y ahí dividirlo por B2. Pero si tienes dudas, Yeah. lo pones el paréntesis y no te va a afectar en nada. ¿Te fijas que me da el mismo resultado? Y el resultado es coherente, da un alfa de 1, muy próximo a 1, porque claro, a ese pH los alfas valen 1. Ahora, el único cuidado que hay que tener es que aquí no podemos llegar y arrastrar hacia abajo. ¿Por qué? Porque si yo arrastro hacia abajo, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense, voy a arrastrar una celda para que se vean el problema. Si yo arrastro a la celda C3, ¿qué es lo que va a hacer? Miren, voy a hacerle doble clic a la celda C3. Me tomó efectivamente el protón de la celda B3, lo cual está bien. Pero el K sub A no me tomó el K sub A del ácido, me bajó a la celda del volumen. ¿Se fijan? Acá. Yo necesito fijar el K sub A, porque en el alfa va el mismo K sub A en todos los cálculos. Necesito fijar esa celda. ¿Ya? ¿Cómo se fija esa celda? Bueno, hay varias formas. Yo la hago con la forma a la antigüita, la forma boomer, como ustedes me molestan, que es con caracteres. ¿Ya? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que poner el carácter del símbolo peso, que para mi teclado es Shift 4, ¿ok? El símbolo peso antes y después de la J. ¿Qué quiere decir eso? Que yo fijo la celda J4. ¿Qué significa fijarlo? Que todos los cálculos que yo haga hacia abajo me van a considerar siempre la celda J4. Esa no me la van a cambiar. Y ahí pongo Enter. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, si yo arrastrara, por ejemplo, aquí arrastré 3 celdas, ¿no es cierto? Y le hiciera doble clic a cualquiera, por ejemplo, la celda C6, doble clic, ¿se fijan que me tiene fija la celda J4? Esa es la que me tiene marcada y no la mueve. En cambio, la celda B me la bajó a la B6, que sí necesito que esa la vaya bajando, porque como va cambiando la concentración de protón, esa tiene que irla bajando. ¿Estamos? Así fijamos las celdas los boomers. Ustedes que son millennials, no sé cómo la fijan. Me van a salir con una función del Excel. Bueno, es más, probablemente ustedes manejan cómo fijar la celda de forma más elegante que yo. ¿Ya? Y ahí ustedes arrastran. Arrastran hasta la celda 142, que son nuestros cálculos. Se fijan que en la celda 142 el alfa es bien elevado, lo cual es obvio, porque tenemos una condición básica muy alta y por lo tanto el alfa es elevado. Y a pesar que aquí me aparece en la celda B2 la concentración 0, Excel no lo toma como 0. Excel toma todos los decimales. ¿Ok? Si me lo tomara como 0, me daría infinito el alfa. No me da infinito. A ver. Díganme si están bien con este cálculo, si lo hicieron. Por favor, para quedarme tranquilo y avanzar a lo que viene. Sí, hasta el momento sí, profe. Todo bien. Camila, Tamara. Tamara, ¿en qué parte te perdiste para ver, para que no te quedes atrás? Ah, fijar la celda, miren. Fijar la celda. La voy a marcar acá, ¿ya? A ver. Ahí está, miren.
La forma boomer, exactamente. Fíjense cómo tengo fijada la celda. Aquí en la celda C2, miren, yo la tengo marcada. Puse 1 más y yo no puse J4, puse la J4 que representaría el caso A del HA, ¿no es cierto? Se fija poniendo en la forma boomer, ¿no es cierto? La J entre el símbolo pesos. Antes y después de la J, ¿se fijan? Eso es lo que tienen que hacer en la forma boomer. ¿Ya? Yo tenía un estudiante que era, hace varios años atrás, que era muy bueno para Excel, y él me explicó la forma de fijar la celda sin hacer esta tontera del símbolo peso. Pero se me olvidó. ¿Ya? Ahora, ¿dónde está el símbolo peso? Insisto, en mi teclado, que está en español de España, ¿no es cierto? No latinoamericano, es Shift 4. Shift es la flecha hacia arriba del teclado. ¿Ya? Que también decirle Shift es bien boomer, porque los primeros teclados que habían como a fines de los años 80 se le llamaba Shift a esa tecla. Profe, una consulta. En ¿Sí? la parte de HB, que de abajo del 3, me perdí en esas fórmulas porque no supe cómo la hizo. Ah, ¿te refieres, a ver si te refieres a esta celda, a esta? ¿Acá? A la de 0,001. Ah, esta, la En el... K4. No sé si estás viendo ahí en la pantalla. Sí, es que a mí no Ya. me da ese mismo resultado, quizás estoy escribiendo mal. Ah, ya, fíjate, voy a hacerle doble clic. Aquí está la ecuación. Es 10 elevado a menos K3. K3 es el pK SUA. 10 elevado a menos pK SUA. Lo que puedes hacer, si es que Ya, gracias. si te dio bien la de la izquierda, la del HA, simplemente marcas esa celda, la arrastras hacia la derecha y por defecto va a tomar la ecuación de la celda J4 y la va a arrastrar a K4 y por lo tanto como la arrastras va a tomarte el pK sub A de K3, no la de J3, que sería lo correcto. Ah, muchas gracias, profe. ¿Ya? La función arrastrar es maravillosa, pero hay que hacerla bien. ¿Ya? ¿Alguien más que se haya quedado atrás para ponerlo a la par de todos? Miren, apliquemos la magia de Excel para calcular el alfa de HB. Matemáticamente, el alfa de HB tiene la misma estructura matemática que el alfa de HA, es decir, es 1 más K sub A partido por protón. Sin embargo, obviamente, yo no tengo que tomar el K sub A del ácido A, tengo que tomar el K sub A del ácido B. ¿Cómo hago ese cambio? Ya, hagan lo siguiente. Tomen la celda C2, yo aquí lo estoy marcando, tómenla, márquenla en la esquina inferior derecha y arrastrenla a la derecha ahí. ¿Ya? Ahora, ahí está malo, porque fíjense, si yo le hago doble clic a la celda D2, ¿cuál caso A me está tomando? Fíjense aquí marcado en azul, me está tomando el caso A de A, no de B. ¿Cómo lo cambio? Bien simple, marquen en el borde superior hasta que le aparezca la cruz con flechas. Miren, fíjense aquí tengo la cruz blanca y yo subo, me da la cruz con flechas. Aprieten ahí y arrastren a la derecha. O sea, en el fondo, fuercen a que la ecuación les tome el caso A de B, no de A. Y ahí la sueltan. ¿Ok? Y ahí apretan Enter. ¿Estamos? ¿Vieron lo que hice? Cuando ustedes, Sí, le hacen doble clic a una celda, ¿no es cierto? Ah, sí, buen dato, gracias Benjamín. Claro, y además lo que hay que hacer, lo que dice Benjamín, es arrastrar la celda C2 a B2, que es protón. Me tiene que tomar protón, no el alfa de HA. Entonces, hacen lo mismo con la celda roja y la desplazan de C2 a B2. Y ahí sueltan. Gracias, Benjamín. Para que tome protón, no alfa. ¿Ok? Y ahí apretan Enter. ¿Ok? Entonces, ahora las celdas están bien asignadas. Además, la celda del caso A de B está fija, está en el símbolo peso, así que no hay problema. Ahora podemos arrastrar hacia abajo esto. Lo arrastramos hasta la celda 142. Ahí. ¿Se fijan?
Dudas, consultas, comentarios. Voy a borrar esta ecuación que está acá para que no moleste. Un segundo. Se no la puedo borrar, espérense un segundo acá. Ya, dudas, consultas. ¿Están todos con el alfa de HB listo? ¿Sí? Si es así, hagamos entonces el cálculo del D condicional. ¿Ok? Recuerden, el D condicional, lo voy a escribir acá, para que todos lo recuerden. ¿Ok? El D condicional era el siguiente. Era... El D condicional era el KD partido por el alfa. Ese era el D condicional. ¿Ok? Entonces tenemos que repetir ahora, ¿no es cierto? Dado que el D condicional es el KD partido por el alfa, ponemos igual. ¿A qué es igual el D condicional? Al KD de A, 200, aquí lo marqué. Lo voy a poner fijo entre el símbolo pesos, ¿no es cierto? Lo voy a fijar, porque es la constante, ¿no es cierto? No puede cambiar cuando arrastra hacia abajo. Y lo divido por el alfa. ¿El alfa de quién? Del A. La celda C2. Ahí está. Chequen bien, por favor, la ecuación, porque esa es la que vamos a arrastrar hacia abajo. Lo que me debiera dar en esa celda es que el D condicional debiera valer más o menos 200. ¿Por qué? Porque sabemos que en esta zona ácida, pH 0, el alfa vale aproximadamente 1 y el KD, el D condicional va a ser igual al KD. Muy cercano a 200. Ahí está, se fijan, 199.9998. Está bien, es lógico. Y ahora tomamos y arrastramos hacia abajo. Hasta la celda 142. Si ustedes se fijan, el D condicional ya baja muchísimo a pH 14, lo cual es lógico, porque a pH 14 el alfa es muy elevado. De hecho, vale, no sé, varios ceros, uno con varios ceros, ¿no es cierto? Por lo tanto, el D condicional baja a 2 por 10 a la menos 16, a la menos 6, perdón. 2 por 10 a la menos 6. Muy, muy bajo. ¿Estamos? Hay que hacer lo mismo para el D condicional de HB. Es decir, voy a hacerlo a la antigua, ¿no es cierto? Voy a arrastrar el D condicional de HA hacia HB. Voy a hacerle doble clic para corregir las celdas donde tienen que estar ubicadas, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que corregir? ¿Está bien en el alfa de HB? Sí, está en D2. Está bien el alfa de HB. Está mal en el KD porque en este momento está en la celda J2, que representa el KD de A. Tiene que ser el KD de B. Entonces lo tomo y lo arrastro a B. Ahí. ¿Ok? Ya aprieto Enter. ¿Se fijan? Y ahora puedo arrastrar hacia abajo. Es decir, marco acá y arrastro. ¿Estamos? Voy a borrar esta ecuación para que no moleste. Ahí está. ¿Dudas, consultas? Vamos a ir al último cálculo, ¿ok? Que es el cálculo de rendimiento, pero quiero saber si hay dudas, consultas, comentarios. Hasta el momento todo bien, profe. Todo bien. Súper. Si está todo bien, entonces vamos al de rendimiento. Voy a escribir la ecuación de rendimiento, recuerden. ¿Cómo era la ecuación de rendimiento?
Voy a escribir acá, el rendimiento era igual a el coeficiente de distribución condicional por volumen orgánico partido por volumen acuoso, ¿ok? Dividido por 1 más el D condicional, también por volumen orgánico partido por volumen acuoso. Esa era la expresión de rendimiento. ¿Estamos? Entonces, lo que tenemos que hacer es ingresar la ecuación. Si ustedes se fijan, no es tan complicado, lo que sí hay que tener cuidado con los paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Este es igual a ¿qué? A el D condicional de A, acá está, multiplicado por, y aquí le voy a poner un paréntesis por precaución para que no se vaya a desconfigurar, multiplicado por volumen orgánico, lo voy a fijar esa celda, ¿ok? La fijo, dividido por volumen acuoso, que sería J6, voy a fijar esa celda, ¿estamos? Ahí cierro paréntesis. Voy a copiar esta ecuación porque me voy a complicar, la voy a copiar. Y todo eso dividido por paréntesis, 1 más la misma ecuación. ¿Ok? Y ahí cierro paréntesis. Ahí está la ecuación de rendimiento. ¿Estamos? Y aprieto Enter. Y algo me salió mal. A ver, a ver, a ver. Creo que aquí me falta el símbolo multiplicado. Acá. Y aquí me falta el símbolo multiplicado. Ahí sí. Voy a marcar bien grande la ecuación. Ahí está. No olviden el símbolo de multiplicación, que es el símbolo asterisco. ¿Ya? Eso me falta agregar. ¿Dudas? ¿Consultas? Si ustedes se fijan, el rendimiento que me da aquí es bien lógico. Me da un rendimiento 0,995, muy alto, muy cercano a 1, que sería el 100%, lo cual es lógico en pH ácido. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Ahora que las celdas están bien fijadas, arrastramos. Yo por precaución voy a hacerle doble clic a una celda de abajo para ver que esté todo bien. Me marca fijo los volúmenes orgánicos. Está bien. ¿Ya? Entonces voy a seguir arrastrando hasta la celda 142. Ahí. Y si ustedes se fijan, el rendimiento a pH muy básicos baja mucho. 2 por 10 a la menos 6, lo cual es lógico pensando que un pH básico estaría el ácido muy deprotonado, su alfa enorme, su D muy bajo, su rendimiento muy bajo necesariamente. ¿Estamos? Voy a hacer lo mismo para el rendimiento de B. ¿Ok? Rendimiento de B, voy a aprovechar que ya está la ecuación ingresada, voy a arrastrar la celda de la derecha. ¿Ok? Voy a fijarme que estén bien puestas las celdas, es decir, está en el coeficiente de distribución de D, lo cual está bien. Y están los volúmenes orgánicos y acuosos fijos, lo cual está bien. O sea, está todo bien. Basta con arrastrar la celda a la derecha y después hacia abajo, y están todos los cálculos hechos. Y ahí tenemos todos los cálculos hechos para graficar. Por favor, dudas, consultas, comentarios, porque ahora vamos a graficar. Matemáticamente están todos los cálculos hechos. Ahora vamos a graficar. ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿Lograron hacer todos los cálculos? Voy a borrar acá mientras tanto. ¿Todo bien?
Perfecto. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer para graficar? Vamos a marcar toda la columna A, que es pH, y vamos a marcar la columna G y H. ¿Ya? ¿Cómo marcamos eso? Ya, repito, marquen toda la columna A acá arriba. ¿Ok? Dejen apretado el botón, o sea, aprieten además el botón al Graphics, ¿ok? Y marquen la columna G y la H y suelten al Graphics. ¿Ya? Ahí tienen marcadas las 3 celdas que necesitamos. pH, que va a ir en el eje X, y el rendimiento de A y de B, que son las dos variables Y que vamos a graficar. ¿Y qué es lo que tienen que hacer acá? Insertar, y aquí se van al gráfico, y aquí les recomiendo que se vayan a estos gráficos, los gráficos de punto, ¿ok? Estos que están acá, gráfico de dispersión. Aprieten la flecha acá y les va a dar estos tipos de gráficos, no sé si lo están viendo ahí. Les recomiendo que dentro de los gráficos de dispersión elijan este, el que los une como línea. ¿Se fijan que ahí aparece automáticamente? Ahí queda el gráfico, ¿ya? Voy a agrandarlo bastante. Y el gráfico dio, como les decía, exactamente a cómo lo estuvimos formulando predictivamente de forma cualitativa, ¿ok? Nosotros, ¿qué es lo que dijimos cualitativamente? Dijimos que, por un lado, los rendimientos iban a ser más altos a pH ácido, pero la curva de B iba a quebrar a pHs más ácidos que la de A, y eso es lo que está pasando. La curva de B ya empieza a quebrar acá, y la curva de A empieza a quebrar acá. Y eso se debe a que el pK sub A de B es menor que el D. ¿Me siguen? Por otra parte, habíamos dicho que el rendimiento en el eje Y iba a ser más alto siempre el de A que el de D. Y así fue. Partió la curva de A más arriba en el eje Y, más rendimiento, y el de B más bajo, menos rendimiento. ¿A qué se debe eso? A que el coeficiente de distribución normal o aparente, el de A es 200 y el de B es 10. Por eso uno podía anticipar que iba a pasar eso. Y lo tercero, que es muy importante, por eso me gustó mucho la respuesta que dio su compañera al principio cuando dijo pH 5, no recuerdo quién lo dijo, no sé si fue Mary, Kathleen, no recuerdo muy bien, pero dio una respuesta muy rápida y asertiva, que era la siguiente, ay, perdón, se me perdió algo acá, que era pH 5, y por qué esa respuesta fue muy asertiva, es porque si uno mira acá, pH 5 estaría acá, ¿ok? Este más o menos sería pH 5, ahí me ocurrió un poco a la derecha, lo cual es bueno, ¿por qué? Porque el rendimiento de B es muy bajo y el rendimiento de A es muy alto. Por lo tanto, podemos esperar que a pH 5 A se extraiga cuantitativamente o con un rendimiento muy alto y B se extraiga muy poco. Nunca es cero. Nunca es cero. A pesar que aquí la curva acá podría parecer que fuese cero, siempre tiene un valor muy bajo, pero no puede ser cero. Esto es un equilibrio. ¿Estamos? Ahora, ¿qué gracia tiene hacerlo gráficamente? Que uno podría ya ser más fino con el valor, ¿no es cierto? Reconociendo que pH 5 es una buena respuesta, cualitativamente hablando, uno como decía su compañera, pH 5, la respuesta no la encontraba lógica, pero aquí uno puede ser más fino, uno podría decir, mira, en realidad mirando este gráfico, podría correrse incluso un poquito más básico que 5, podría ser a pH 6, acá. A pH 6 el rendimiento de A sigue siendo muy alto, el de B sigue siendo aún más bajo, pero esa fineza yo la puedo hacer cuando ya tengo un gráfico cuantitativo. No sé si me explico. Dudas, consultas. ¿Sí? Profe, esa aproximación también se podría hacer considerando que el KD es mucho mayor que el del HA que del HB. Claro, o sea, teniendo esa información previa, era esperable esto que estamos discutiendo, que es mucho más racional extraer A
que B. Por dos razones. Número uno, el KD de A es más alto que el de B. Por lo tanto, el rendimiento de A a pHs ácidos siempre iba a ser más alto para A que para B. Pero la otra razón que justifica la elección de A en llevarlo a fase orgánica es el pKa. ¿Por qué? Porque dado que el pKa de A es más alto, quiere decir que incluso a pH básicos, o a pH más cercano a la neutralidad, como 5 o 6, ¿no es cierto? A se iba a mantener aún en fase orgánica, B no. Entonces tenemos doble razón por la cual la estrategia adecuada era extraer A a fase orgánica y no B. KD más alto, pKa más alto. ¿Ok? Esta es la clase de razonamiento que necesitamos para cromatografía. Quiero ser muy claro con eso. ¿En qué zona de pH me debiera ubicar para conseguir una separación? Este razonamiento, si ustedes lo logran a este nivel, que ya me he dado cuenta que algunos ya lo lograron, ¿no es cierto? Es la base de entender la cromatografía. La base. Dudas, consultas, comentarios. Esto después se extrapola entonces a lo que nos comentaba harto al principio, de que en muestras orgánicas en la naturaleza está llena de compuestos y obviamente esto cambiaría un poquito. O sea, claro, ten en cuenta que si nosotros hiciéramos esta curva para una muestra real, que supongamos que esa muestra real tuviera 100 componentes, ya, pues encuéntrate una zona de pH donde de 100 componentes tú logres extraer selectivamente uno. En 100 curvas. Claro. Algunas ácidas, otras básicas, otras anfolitos. La probabilidad de que eso ocurra es muy baja, no puedo decir cero, pero mientras más componentes tiene la muestra, menos probable es encontrar una zona de pH, fíjense la palabra que voy a ocupar, selectiva. Ya, claro. ¿Ya? O sea, por eso al pobre Sweat nunca le funcionaron sus extracciones líquido-líquido para sacar pigmentos, hasta que recurrió a la cromatografía. O sea, si tú tienes, por un invento, 12 pigmentos que se extraen de una planta, termodinámicamente tendría que haber encontrado una condición donde de 12 curvas una zona sea selectiva. O si no es selectiva, porque piensen que él hacía extracciones sucesivas, o sea, podríamos pensar que si yo tengo 12 pigmentos, a lo mejor hago una extracción inicial donde extraigo 6 pigmentos y me quedan el resto en fase acuosa. Después de esos 6 pigmentos hago otra extracción con otro pH para quedarme con 3 y 3, no sé. Pero eso es todo en un contexto donde él no podía dibujar las curvas porque no tenía constantes de distribución termodinámica ni nada, ni mucho menos Excel, ¿no es cierto? Por lo tanto, todo era visual. ¿Ok? Yo no veo las moléculas distribuirse, veo colores, ¿no? Entonces, no, si el esfuerzo de Sweat, o Svet creo que es la palabra, así se pronuncia, fue, bueno, típico esfuerzo de un científico de principios del siglo XIX, XX, no sé, esos que trabajan en condiciones precarias, tenían que tener una paciencia de monje franciscano, etc. Bacán. ¿Ya? Ahora nosotros estamos aquí con Excel en la casita, ¿no es cierto? Bueno, yo les voy a pedir esto como evaluación parcial, ¿ya? Les voy a plantear un problema que involucra hacer un gráfico en Excel donde ustedes tomen decisiones, ¿ok? Esa va a ser la primera evaluación parcial. Se los voy a mandar hoy a la tarde. ¿Sí? No. Ya se lo voy a mandar hoy a la tarde con un Word que viene con unas instrucciones, pero va a implicar hacer esto. ¿Ya? Ahora, si ustedes se fijan, y aquí con esto ya voy terminando, otra cosa importante que quiero destacar, y aquí permítanme correr el gráfico un poco, es lo siguiente, fíjense. En este contexto, en el caso de B, fíjense, miren acá, voy a agrandar esto un poco, el rendimiento de B nunca alcanza un rendimiento mayor al 90%, 0,9. ¿Ok? ¿A cuánto tiempo tienen para entregarlo? Toda la semana. Me lo pueden entregar de aquí al próximo lunes. Como les decía, B nunca alcanza el rendimiento
más allá del 90%. O sea, si su meta fuese extraer el 99% de B, ¿cuál hubiese sido la respuesta? Que en estas condiciones no se puede. No hay ni una zona de pH en la cual yo consiga un rendimiento mayor al 90%, 90,9. ¿Okay? 99 no se puede. Ahora, si yo les dijera, a ver, pero ¿qué modificarían para aumentar el rendimiento? Porque en esas condiciones no se puede. ¿Qué harían? Modificar los volúmenes. Modificar los volúmenes, ¿no es cierto? El solvente. ¿Cuál de los dos volúmenes? El de la fase orgánica. La fase orgánica, ¿no es cierto? Lo vamos a aumentar, fíjense, si lo aumentamos de 100 al máximo que se puede experimentalmente, o sea, lo más que se podría es 1000. ¿Por qué 1000? Ahí, 1000, por ejemplo. Fíjense cómo altera las curvas un poquito, no tanto. Porque las concentraciones se sacan por litro, o sea, claro, son solo unidades de litro. O sea, claro, o sea, hay un tema de que si yo aumento el volumen orgánico, los mismos moles los diluyo más. Y por lo tanto, bajaría la concentración de fase orgánica y por lo tanto el equilibrio se desplazaría hacia la fase orgánica para alcanzar el equilibrio y la constancia de los valores, ¿ya? Pero hay una segunda razón por la cual no puedo agregar más de 1000 ml para 100 ml de agua, y es que experimentalmente, cuando la proporción de volumen ya es más de 10:1, en este caso 10 de orgánico por 1 de acuoso, más que eso yo ya no podría separar experimentalmente las dos fases. O sea, si yo tuviera, por ejemplo, por poner una exageración, 100 litros de orgánico con 100 ml de agua, al agitar eso se generaría una emulsión inseparable. ¿Ya? Inseparable. La desproporción de volumen es muy grande. Lo más que se puede es 10:1, más o menos. Pero si ustedes se dan cuenta, fíjense, cambiar el volumen ahí. Fíjense cómo cambia la curva, principalmente la de B, la naranja. Sube, ¿se fijan? ¿Se dan cuenta? Entonces, claro. ¿Eso sería porque se satura como el medio líquido? ¿Sería como el que tiene menor volumen? Claro, o sea, entiendo lo que tú te refieres con saturación. Nos referimos a la concentración. Más volumen de orgánico, menos concentración de B en orgánico. ¿Y eso qué va a llevar? De forma ineludible, ¿no es cierto?, a que se van a desplazar más moles de B orgánico para alcanzar el valor de KD de 10, porque recordemos que KD de 10 quiere decir que igual es más afín el analito en la fase orgánica que en la acuosa. ¿Ya? Entonces, mientras más volumen orgánico yo agregue, más extracción voy a generar. Ahora, fíjense lo que pasa si yo cambiara el pK suave. No, yo no puedo cambiar el pK suave. El pK suave no es una variable experimental, es solamente para que vean cómo estas curvas responden a esto. Si el analito no fuese B, sino que fuese C, y C tuviese un pK suave de, supongamos, de 5, fíjense, vamos a cambiar el pK suave a 5, y miren cómo cambia la curva. ¿Se fijan? Eso es 5, esto es 3. ¿Ok? 5, 3. ¿Qué es lo que uno esperaría? ¿Ok? Estas curvas son geniales. Ahora, yo como boomer, ¿no es cierto?, que no me crié con Excel, entré a la universidad y nadie tenía computador, de hecho, personal. Entonces, claro, la primera vez que ocupé Excel me voló la cabeza por todos lados. Antes yo tenía que hacer estos cálculos con calculadora, celdita, celdita, y dibujarlo en un papel milimetrado. Después de una semana tenía algo decente, ¿ya? Y la primera vez que aparecí con Excel, yo quedé, pero feliz, ¿ya? De hecho, como anécdota, yo le llevé después, no eran cálculos de este tipo, era para otro contenido de este mismo curso, se lo llevé a mi profesor, así, profe, mire, lo hice en Excel, y me pescó el profe. No sabía ni lo que era el Excel, ¿ya? De hecho, después me decía que no estaba de acuerdo con esto porque uno no calculaba las cosas a mano, entonces uno aprendía menos. Bueno, el cambio. Yo aprendí más. Profe, ¿Sí? Respecto al título del gráfico, ¿tiene algún nombre especial la curva o le ponemos pH? No, ustedes quieran, o sea, rendimiento versus pH.
Es que bueno, yo ahí les voy a dar cierta libertad y ahí ustedes van a poder elegir el título. Les voy a dar ciertas como instrucciones para que ustedes elijan un sistema. ¿Ya? Entonces, claro, si ustedes eligen un sistema que separa fenol de anilina, bueno, le pondrán el título que quieran que refleje eso. De hecho, podrían aplicarlo para los prelaboratorios, también les sirve. Eso, me pasé de la hora, disculpe. Quedamos hasta aquí. Ya, el Excel ya fue subido, no con este ejemplo que lo hicimos ahora. Tiene el ejemplo del ácido con la base. ¿Ya? Pero ahí ustedes pueden entrenar y por favor utilicen Excel. Ya en el trabajo esto es lo que se utiliza, Excel. Ahí ustedes producen más. Hacerlo a mano es una mala decisión en un trabajo. ¿Ya? Quedamos hasta acá. Que estén bien y cuídense. Cualquier duda la vemos en la próxima clase. Ya, profe, muchas gracias. Cuídese. Hasta el Saludos. miércoles. Hasta el miércoles nos vemos. Chao.